La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos con este curso, La Fe Cristiana, que tiene como fin profundizar en el conocimiento de la fe. Esta fe que pedimos a Dios nos ayude a que crezca en nuestro corazón. Señor, aumentanos la fe. La fe es un don sobrenatural, pero también el conocimiento de esa fe nos ayudará a preparar nuestro corazón para que ese don también vaya calando en el alma. Quien escuchó el programa pasado quizá recuerde que estamos hablando del misterio de la encarnación, ¿no? Un tema importantísimo. Y comenzamos diciendo que la encarnación no fue algo obligado para Dios. Dios fue enteramente libre para realizar, primero para hacer la creación, ¿no? Dios no estaba obligado a crear nada ni a crear a nadie. Después del pecado original, tampoco Dios estaba estrictamente obligado a perdonarnos. Pero Dios, en su infinita bondad, quiso perdonarnos y quiso que este perdón fuera a través de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María, se hizo hombre como nosotros y que padeció y murió en la cruz. Entonces, la vez pasada hablamos también de los privilegios que Dios concedió a la Santísima Virgen, ¿no? En previsión de los méritos de Jesucristo, la Virgen fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. La Virgen fue la Inmaculada Concepción, ella no tuvo mancha de pecado, ni pecado original, ni ningún otro pecado. También la Santísima Virgen subió en cuerpo y alma a los cielos, en fin, y el privilegio más importante es, evidentemente, ser la Madre de Dios, la Madre de Dios. También, si ustedes se acuerdan, hemos visto las profecías que se referían a Jesucristo, y terminamos el punto 4 sobre los nombres, porque el nombre de Cristo, porque el nombre de Señor, y ahora vamos a hablar del punto 5, esto es, Cristo, el único mediador perfecto entre Dios y los hombres, es maestro, sacerdote y rey. ¿Y qué nos dice el Catecismo en su número 480? El Catecismo en su número 480 nos dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la unidad de su persona divina, y por esta razón es el único mediador entre Dios y los hombres. Recordemos, volvamos un poquito para atrás. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él asume la naturaleza humana. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, ¿no? Es el que toma la naturaleza humana y allí es cuando se encarna en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Él, por ser hombre verdadero y Dios verdadero, las dos naturalezas unidas en la persona del Verbo, es el perfecto mediador. O sea, Él es quien tomará sobre sí los pecados de los hombres y pagará a Dios aquella culpa. ¿Dios tenía obligación de redimirnos de esta manera? Ninguna obligación. Que evidentemente esta manera fue la mejor manera que Dios tuvo para perdonarnos, evidentemente así lo es. Y porque fue un hombre, pero con la dignidad de Dios, un hombre que era a la vez Dios el que pidió perdón. Porque la diferencia que hay entre el hombre y Dios de dignidad es enorme, ¿no? Por ejemplo, si aquí viniera un presidente muy importante de alguna de las grandes potencias, ¿no? Y algún ciudadano argentino, no sé, tuviera un acto de desprecio, realizar algún acto que humillara a aquel presidente o rey o lo que fuere, bueno, evidentemente
alguien con la misma dignidad de esa persona debería disculparse por aquel acto de humillación, por aquel agravio, ¿no? Entonces el hombre, que estaba realmente muy, muy abajo, si se compara con Dios, es insignificante para pedir perdón a Dios. En cambio, un hombre que es a la vez Dios, es quien justamente pidió perdón por nosotros los hombres. Entonces, la expresión más profunda del Nuevo Testamento sobre la mediación de Cristo se encuentra en la primera carta a Timoteo. Y nos dice: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por rescate o como rescate por todos, ¿no? Aquí entonces vemos cómo se narra, se nombra a la persona del mediador, esto es, a Cristo Jesús, y también a su acción mediadora, ¿no? O sea, que Cristo lo que hace justamente es representar, mediar ante Dios por los hombres. Y en la carta a los Hebreos se presenta justamente a Cristo como mediador de esta nueva alianza, ¿eh? Cristo es mediador porque es perfecto Dios y perfecto hombre, pero es mediador en y por su humanidad, porque es hombre, puede representar a los hombres. Estos textos del Nuevo Testamento presentan a Cristo como profeta y revelador, como sumo sacerdote y como Señor de toda la creación. No se trata de tres ministerios distintos, sino de tres aspectos de esta única función del único mediador. Y es muy oportuno que nosotros le agradezcamos muchas veces a Jesucristo haber querido hacerse hombre, haber querido cargar con los pesos o con el peso de los pecados de los hombres, que Cristo haya querido dejarse clavar en la cruz, ¿no? Para ofrecerse así como víctima. Él es a la vez víctima y es a la vez sacerdote de este sacrificio que es el sacrificio más importante que se ha realizado en la historia de la humanidad. Podríamos decir que todos los sacrificios del Antiguo Testamento de alguna manera están ordenados, se ordenan a este sacrificio de Cristo. Sobre que Jesucristo, sobre que nuestro Señor es mediador, ya lo había profetizado el Deuteronomio en su capítulo 18, que dice: profeta les desperté de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. También la gente lo tenía al Señor por profeta. Si hojeamos las páginas de los evangelios, vemos cómo efectivamente el Señor muchas veces es llamado profeta. Pero Cristo es mucho más que profeta, porque Él es el maestro, ¿no? Aquel que enseña por propia autoridad, también lo recordamos, como dice la Escritura, ¿no? Enseña como quien enseña la verdad, una autoridad que hasta entonces desconocida y dejaba muy sorprendido a quienes lo escuchaban. El carácter supremo de las enseñanzas de Jesús se fundamenta en el hecho de que es Dios y hombre. Por esto murió. Jesucristo dio la vida justamente porque se llamó a sí mismo Dios, y dijeron que blasfemaba, que se hacía como Dios. Y Jesucristo no lo desmintió en ningún momento. Jesús no solo enseña la verdad, sino que Él es la verdad con mayúscula, la verdad hecha visible, en carne como nosotros. Cristo, Verbo eterno del Padre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. O sea que tenemos que tener un gran afán por conocer la palabra hecha carne, también conociendo la palabra de Dios en la Escritura. Tenemos que conocer y amar a Jesucristo, tenemos que leer la Sagrada Escritura con muchísima devoción y con muchísima piedad, aprendiendo justamente de Jesús, que es nuestro modelo, y también dejando al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón, que nos hable en nuestro entendimiento, que entendamos, que conozcamos. O sea, el encuentro con la palabra, el encuentro con el Evangelio nos lleva al encuentro con Cristo, la palabra. Jesucristo lo dice todo, no habrá otra palabra como esta. De hecho,
la revelación, esa manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de su designio de salvación, termina con la muerte del último apóstol. La revelación con mayúscula ha terminado. Puede ser que haya, como existen, revelaciones particulares, individuales, pero la revelación con mayúscula ha finalizado. Es verdad también que la revelación tiene un valor tan grande y tiene una belleza y tiene, digamos que hay mucho por descubrir. A mí me gusta mucho el ejemplo de decir que la revelación de Dios es como un espléndido diamante, ¿no? Que según uno lo vea de distintos ángulos puede ir descubriendo nuevos brillos. Entonces la revelación de Cristo, la palabra de Cristo ya es definitiva, ha terminado, pero todavía nosotros los hombres, la Iglesia, tiene mucho por descubrir de esta revelación. Cristo es sacerdote. La mediación de Jesucristo es una mediación sacerdotal. Mediador entre Dios y los hombres, sacerdote, sumo pontífice. Pontífice, viene de puente. O sea, Jesucristo hace de puente entre Dios y los hombres. En la carta a los Hebreos, San Pablo nos habla justamente de este sacerdocio de Cristo, se lo presenta a él como sumo sacerdote de la nueva alianza, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante su oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Reiteramos entonces, Cristo es sacerdote, Cristo también es víctima, Cristo es sacerdote de la nueva alianza, Cristo en la cruz lo que hace es tomar todos los pecados de los hombres y pedir perdón al Padre de esta manera, con este nuevo sacrificio, derramando hasta la última gota de su sangre. Del mismo modo que el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, es único por la unidad que existe entre el sacerdote y la víctima, así también su sacerdocio es único, ¿no? Y todos los sacerdocios, por decirlo de alguna manera, el sacerdocio ministerial de aquellos que reciben el orden sagrado y el sacerdocio común de todos los fieles bautizados derivan de este único sacerdocio de Cristo. Entonces es la única víctima y el único sacerdote. Repetimos, todos los sacrificios de la antigua alianza fueron figura de Cristo y recibirán valor precisamente por su ordenación a Cristo. Este sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, es participado por el sacerdocio ministerial, como decíamos recién, y por el sacerdocio común de los fieles. También Cristo es Rey. Cristo es Rey. Cristo es Rey por ser Dios, Cristo es Rey también por ser hombre. Esta soberanía de Cristo es un aspecto fundamental de su mediación salvífica. Quizá recuerden, en fin, el Papa Pío XI en el año 1925, si mal no recuerdo, en su encíclica Quas Prima, nos habla de Cristo como Rey, ¿no? En ese momento, dice el pontífice, que el mundo se alejaba de Dios, venía bien recordar que Cristo es el Rey, ¿no? Y allí el sumo pontífice, el Papa, recomienda que efectivamente Dios sea quien reine en las naciones, quien reine en los países, que reine también en los corazones y en las inteligencias de los hombres. Hoy podemos también volver a decirle al Señor, ¿no? Señor, queremos que vos reines en mi vida, que reines en mi país, que reines en el mundo, que todos sepamos ser muy buenos súbditos, muy buenos hijos, muy obedientes también a tus designios, a tus mandamientos, a tu ordenación, en fin, aquellos consejos que nos das para llevar una vida feliz. Porque efectivamente solo se puede ser feliz en la verdad, solo se puede ser feliz con el bien, solo se puede ser feliz con Cristo, de quien deriva toda verdad y todo bien. Entonces la fe de la Iglesia afirma que la realeza de Cristo y profesa también en el credo que su reino no tendrá fin.
repitiendo así lo que el arcángel Gabriel dijo a María. De hecho, Jesucristo no habla mucho de su realeza durante su vida en la tierra, fundamentalmente porque también muchos tenían una visión un poco distorsionada de quién era el Mesías. Entendían por el Mesías justamente un rey humano, un rey que los liberaría del yugo romano, ¿no? Un rey a la medida, digamos, de la que era la política nacional. Y Jesucristo se le dijo claramente a Poncio Pilato, cuando él le preguntó, Jesús le dijo, sí, yo soy rey, ¿no? Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, enviaría mis legiones. Jesucristo es rey. La realeza de Cristo no es metafórica, sino que es real, una realeza real. Y comporta el poder de legislar y juzgar. Y al final de los tiempos, en su segunda venida, se manifestará también toda su realeza, toda su sabiduría. Y Jesús, que dejó este mundo como un malhechor en la cruz, después de haber sufrido tanto, en esa segunda venida se manifestará también con todo su esplendor, con toda su belleza, con toda su bondad, pero también con toda su justicia, ¿no? Y el rey justamente en ese momento será el juicio final y se manifestará públicamente la vida de todos los hombres, y aquellos que hayan sido buenos continuarán en el reino de los cielos, recibirán también la glorificación de todos, de modo que, en fin, es bueno que nosotros también tengamos un gran deseo de poder compartir la vida eterna junto a este maestro, a este mediador, a este rey, a este hermano que es Jesucristo, Señor nuestro. Es una realeza la de Jesucristo que se fundamenta en el hecho de que es el Verbo encarnado y que es nuestro Redentor. Su reino es espiritual y eterno, su reino de santidad y de justicia, de amor y de paz. Recuerdo también un libro que leí que habla de San José, y algunos tienen la teoría de que Jesucristo también era el rey de los judíos, porque ustedes saben que Herodes era idumeo, ¿no? O sea, ellos habían llegado al trono por usurpación, en fin, no era de la casa de David. En cambio, Jesucristo, según dicen algunos, que San José habría sido el rey de Israel, y Jesucristo, por derecho propio, heredero. En fin, igual, ¿se acuerdan ustedes que mandaron poner en la cruz, ¿no? Jesucristo, rey de los judíos, ¿no? Lo escrito está. Jesucristo, podemos decir, y lo sabemos, rey de los judíos y rey de la humanidad, rey de todos los hombres. Y queremos que efectivamente Jesucristo reine. A ver qué hacemos nosotros también, ¿no? Para colaborar en este reinado de Cristo. Todos estamos llamados a difundir la verdad, a llevar el bien, a que los demás efectivamente conozcan el camino que lleva a la verdad y el bien, que conozcan a Jesucristo y que vivan conforme a sus enseñanzas, a lo que Él ha mandado. Cristo ejerce su realeza trayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su propia vida en rescate por una multitud. O sea que además el servicio de Cristo es un servicio que se caracteriza por, el reinado de Cristo se caracteriza por su servicio. Nosotros queremos imitar también la realeza de Cristo, sirvamos como Cristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. También la Virgen, el capo laboro de la obra creadora de Dios, lo más perfecto salió de las manos de Dios, también ella es la servidora del Señor. Y al mismo San José se lo llama el servidor fiel y prudente a quien Dios confió su familia. Por eso el reinado cristiano es un reinado de servicio. Si nosotros queremos reinar, si queremos imitar a Jesucristo, sirvamos a los demás. Sirvamos a los demás siéndoles útiles, ayudándolos, estando a su disposición. O sea, puede ser bueno pensarlo esto un poquito ahora, ¿no? Haciendo un examen de conciencia. Y yo realmente estoy sirviendo a los demás, ayudo a los demás pueden contar conmigo, tengo este espíritu, digamos, de estar abierto a los requerimientos de los demás, o no,
o estoy en mis cosas, con mis problemas, con mis cuestiones. Realmente estoy abierto a ayudar al prójimo y soy como ese buen samaritano, o no, o sigo viaje con mis cosas, porque tengo muchas cosas importantes que hacer y esas cosas resulta que no me permiten ocuparme de los demás. Queremos reinar, sirvamos, imitemos a Jesucristo, ocupémonos de los demás, ayudemos a los demás. El Catecismo, en su número 783, enseña que todos los fieles participan de estas tres funciones de Cristo y tienen la responsabilidad de misión y de servicio que se derivan de ellas. O sea, todos los fieles tenemos, digamos, la misión profética, la misión también de santificar, la misión de enseñar, al igual la hemos recibido de Cristo y tenemos que realmente cumplirla, vivirla. Bien, punto 6. Toda la vida de Cristo es redentora. Jesucristo nos redimió en la cruz, pero también Jesucristo nos redimió durante su vida oculta, también nos redimió el Señor cuando era un niñito. Toda la vida de Jesús es redención. Entonces, por lo que se refiere a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, esto es de la concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. Pero no dice nada de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Pero Jesús también nos redimió con su vida oculta, con su trabajo, 30 años trabajando con su Padre. Todos esos años también son redentores, también son salvíficos. Repetimos, toda la vida de Cristo es redentora y cualquier acto humano suyo posee un valor trascendente de salvación. Incluso los actos más sencillos y aparentemente menos importantes, en ellos hay un eficaz ejercicio de su mediación entre Dios y los hombres. Esta doctrina la entendió con especial profundidad San José María Escrivá, que ha enseñado justamente a transformar todos los caminos en caminos divinos, en caminos de santificación. Y en el número 36 de su libro Es Cristo que pasa, escribe y dice: llega la plenitud de los tiempos y para cumplir esa misión nace un infante en Belén. Es el Redentor del mundo, pero antes de hablar, ama con obras. No trae ninguna fórmula mágica, porque sabe que la salvación que ofrece debe pasar por el corazón del hombre. Sus primeras acciones son risas, lloros de niño, sueño inerme de un Dios encarnado, para enamorarnos, para que lo sepamos acoger en nuestros brazos. O sea que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, quien nos ha redimido, lo ha hecho durante toda su vida, con todas sus acciones. Los años de vida oculta de Cristo son una simple preparación para no son una simple preparación, sino auténticos actos redentores orientados hacia la consumación del misterio pascual. Por eso tiene gran relevancia teológica el hecho de que Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana, una vida corriente, una vida de familia, una vida de trabajo. Y así Nazaret nos da una lección de vida familiar, una lección de trabajo, porque Cristo también realiza la redención durante esos años de vida oculta. Así Él, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana, el quehacer corriente ordinario, tiene un sentido divino. Podemos imitarlo al Señor también en esto, podemos parecernos a Cristo también trabajando bien, viviendo santamente nuestra vida en familia. Muy bien, y así terminamos entonces con nuestra lección de hoy, así terminamos con el tema 9. Como bibliografía básica pueden acudir entonces al Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 484, 570, 720, 726, 963 a 975. También el libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. También, como lectura recomendada, pueden leer el libro de Juan Luis Basteros,
Elizalde, María Madre del Redentor, o el libro de Ponce Cuellar, María Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, el libro de Fernando Caris y Mateo Seco, y Riestra, El misterio de Jesucristo. Por último, decirles que si quieren recibir esta presentación, son muchos los que me han escrito últimamente pidiéndomelas, lo pueden hacer a mi dirección de correo, que es juanmariagallardo@gmail.com, o también se la pueden enviar a Mónica Heller, a su correo, que es secretaria IFTI, secretaria del Instituto de Formación Teológica por Internet, secretariaifti@gmail.com. Muy bien, bueno, hemos desarrollado un tema realmente apasionante. Gracias, Señor, por haber querido ser hombre como nosotros. Gracias, Virgen Madre nuestra, por haber querido ser la Madre de Dios, ¿no? Si Dios quiere, entonces, la semana que viene continuaremos hablando de Cristo. Y concretamente nos detendremos en ver cómo el Señor nos quiso redimir. Esto es, cómo fue su pasión, su muerte y su resurrección. Me despido enviándoles un gran saludo y también mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.